Diciembre es la fecha límite para que el Congreso de la Ciudad de México defina si es viable o no la división de las alcaldías. Así se recordó hoy al iniciar los foros que buscan llegar a una conclusión benéfica para los capitalinos. La división de las alcaldías de la Ciudad de México se tiene que revisar por mandato constitucional, dijo la diputada Yuriria Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de Morena, quien consideró necesario atender lo establecido en el artículo 22 transitorio de la Constitución local. La jefa de gobierno dio una opinión que para nosotros, por supuesto, es muy importante. Sin embargo, tenemos nosotros el mandato a que diciembre de 2019 pues se pueda definir la viabilidad o no de la división de las alcaldías. En el foro Las alcaldías como una nueva forma de gobierno, experiencia y desafíos de la Ciudad de México, que lleva a cabo la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la legisladora confió en que con las ideas y propuestas que surjan de dicho foro, se lleve a cabo un proceso de redimensionamiento de los espacios públicos con miras a una mejor calidad de vida para todas las vecinas y vecinos de la capital del país. La intención de que se haga la división de las alcaldías es que los ciudadanos tengan una mayor proximidad con sus gobiernos. Las alcaldías, sobre todo Gustavo Madero y Iztapalapa, pues aunque el alcalde tenga la intención de estar atendiendo de manera directa a los ciudadanos, pues es complicado, incluso que durante su mandato, que hace 3 años, puedan estar visitando cada una de las colonias. Las mesas de trabajo continuarán el próximo viernes 3 de mayo en el Auditorio Benito Juárez del Congreso local a partir de las 10 horas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.